muchas gracias, Isaac, por la presentación. Doctores, vamos a hacer un taller de 2 días y vamos a hacer énfasis en lo que es básicamente la simulación, ¿ya? Hemos visto bastantes veces lo que es una conferencia de prisión preventiva. Hemos capacitado bastantes veces en audiencias de requerimiento, en prisión preventiva. Hemos capacitado, creo yo, lo suficiente como para llegar en este momento a lo que es propiamente la simulación. Obviamente que no tengo acá un equipo, sino que voy a tratar de reunir en mí lo que es el juez, lo que es el fiscal y lo que es la defensa, en un modelo propiamente acusatorio garantista, como debería ser, o mejor dicho, tratando de llegar a un puerto en donde se puede ver cabalmente lo que sería una audiencia correcta en audiencias previas, en este caso. Mañana vamos a ver el juicio oral, ahora vamos a ver eminentemente lo que es litigación en audiencias previas, pero más que todo, cómo sería realmente la litigación. Hay un síntoma, para comenzar, porque voy a hacerlo con el micro suelto muchas veces para que vean la parte gestual y no gestual. Hoy asistimos a un fenómeno, y ese fenómeno se llama que hay abogados jóvenes, muy jóvenes, de 30 años, que ganan muy bien económicamente porque se han enchufado a lo que es el modelo nuevo, ¿ya? Hoy vemos el fenómeno, que no existía antes, de abogados jóvenes que argumentan y abogados ya no tan jóvenes a su lado, alcanzándole papeles. Y es el joven el que se lleva el mejor trofeo económico y es el joven el que enseña litigación. Pero la juventud tiene un defecto y es la falta de años, así que nada es perfecto. Pero este modelo lo que tiene de positivo, doctores, es que es nuevo. Y como es nuevo, se puede calibrar y recalibrar. Como es nuevo, podemos comprenderlo y podemos aportar. Podemos aportar en la misma audiencia cosas novedosas. El Código de Procedimiento Penal colombiano del 2000 no menciona para nada alegatos preliminares ni finales. No menciona para nada preguntas prohibidas, capciosas, sugestivas. No. El Código de Procedimiento colombiano del 2000, por ejemplo, todo lo ha llevado al terreno dogmático y su código es eminentemente normativo. El nuestro es una mixtura, porque menciona alegatos preliminares, menciona alegatos finales, menciona preguntas sugestivas que están permitidas en el contrainterrogatorio. El Código peruano penal procesal tiene esa riqueza. Estamos situados en un punto medio, ¿ya? En esa medida he querido yo comenzar esta simulación de talleres en lo que sería, por excelencia, lo que es el corazón mismo del modelo. El corazón, la simiente, el centro neurálgico, la matriz, la base de la cual surge todo. Y esa base se llama lenguaje verbal y no verbal. El sistema de LOBIS, como sabrán ustedes, antiguo, el Código de Procedimiento Inquisitivo antiguo, tenía un sistema de LOBIS. El mejor abogado era aquel que era el mejor lobista. Eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Ahí no valía mucho que tú seas un buen abogado, valía que tú tengas contactos. ¿Me dejo entender? Eso era en el sistema inquisitivo, cerrado, con instructiva cerrada, etc. Este modelo no tiene esa característica. Este modelo es abierto, es un sistema de audiencias. En consecuencia, para el sistema de LOBIS es mucho más difícil penetrar corrupción en un sistema abierto y público de audiencias. ¿Me dejo entender? Se da, por ejemplo, el fenómeno en donde la corrupción que todavía existe en el país, obviamente, se vale de LOBIS, ¿no? En prisión preventiva, etapa intermedia, juicio oral, pero los corruptos, como se dice, necesitan presentar una imagen positiva en la audiencia, porque se vería muy mal, ¿no?, que ganen el caso cuando su abogado defensor ha sido pésimo. ¿Me dejo entender? Entonces, la corrupción se está también acomodando al modelo, se está adaptando al modelo, y se ven obligados a contratar abogados muy buenos en litigación oral. Lo que queremos, obviamente, es que no tengamos corrupción. Eso es lo que queremos, ¿no?
Y estamos asistiendo a un momento histórico de la semana pasada, en donde estamos viendo que estamos clausurando una etapa y se abre otra etapa para el país. Y el sistema de justicia está encarnado en este sistema de audiencias. Este sistema de audiencias, doctores, es el futuro. Y hay que comprenderlo bien para poder saber hacia dónde vamos en este futuro. Obviamente que lo que nos tiene que animar es la justicia. Obviamente que el mejor abogado también está delimitado y también está orientado por principios de justicia. Si un abogado defensor hipoteca su alma por 1 millón de soles, eso ya es corrupción. ¿Me dejo entender? Lo que queremos nosotros es que todos estén capacitados de la mejor manera posible. Y el corazón mismo de todo es el lenguaje verbal y no verbal. Yo lo resumo en la siguiente frase. Un tanto simple, muy simple, muy simple. Si tú lo llevas al terreno sentimental, es como comparar el inquisitivo en una frase, por ejemplo, ¿no? Decirle a la pareja, te amo, te amo. O sea, te amo, pero simplemente algo soltado y muy superficial. Oye, fulana, oye, mengano, te amo. En cambio es diferente decir, oye, fulana, te amo. ¿No? Con un sentimiento, con una comunicación verbal y no verbal. Es diferente, te amo, te amo, te amo. ¿Me entiende? O sea, esta comunicación verbal y no verbal es diferente. El modelo nuevo tiene una diferente estructura y la comunicación verbal es importantísima. Es importantísima. Solamente se rompe el sistema de lobbies, solamente se rompe la cuestión, la naturaleza inquisitiva de muchos jueces con este sistema público de audiencias, cuando uno hace énfasis en esta parte verbal y no verbal. Y como es público, tenemos la de ganar. La cosa es aprovechar y saber comprender el modelo y la base del modelo, y esta base sería el lenguaje verbal y no verbal. Lenguaje verbal, como ustedes saben, es la gramática escrita u oral, ¿no? Es la gramática del pensamiento hablado, es decir, es la palabra pronunciada, es la palabra hablada, dicha, es la fonética. Pero también cuando uno comunica, por ejemplo, cuando yo digo, señores doctores, esta expresión tiene una palabra verbal y tiene una expresión no verbal, ¿no? Esta expresión no verbal, esta expresión gestual es lo que acompaña al lenguaje. Todo lenguaje es verbal y no verbal. Para hacer énfasis en un conocimiento y en un pensamiento y para quebrar a la parte contraria, para que el juez asuma que está equivocado, está el lenguaje verbal y no verbal. Es como si la palabra se modulase y se adaptase y se dirigiese correctamente encauzada. Y para eso está el lenguaje verbal y no verbal. Hay jueces que muchos creen que no es así, pero es así. Hay jueces que se comportan de acuerdo a cómo es la parte procesal. Hay jueces que se comportan de acuerdo a cómo es uno. Si te ven apagado o apagada, o temeroso o temerosa, pues si el juez ha sido contaminado, si ha sido corrompido, simplemente va a dar un pronunciamiento injusto. En cambio, si te ven muy bien preparado, si te ven muy bien asimilado, ellos van a pensarlo muy bien. Entonces, la base es el lenguaje verbal y no verbal. Uno se comunica en un lenguaje verbal y no verbal. Es así. Es indesligable. Si tu lenguaje verbal es apagado, es temeroso, tu lenguaje no verbal también va a ser igual. Si tú te expresas en forma pasiva, tu expresión no verbal o gestual va a ser igual. A contrario sensu, si tu expresión verbal es fuerte o es
con convicción, como se dice, con energía, como se dice, con sentimiento, como se dice, tu expresión no verbal o gestual va a ser igual. Y el juez va a comparar, el juez va a decir, a carambas, obviamente para sí, ¿no? No me esperaba esto de fulano de tal. Entonces, la parte inicial que yo quería ver con ustedes es este lenguaje verbal y no verbal. La litigación es el arte y la ciencia de litigar. En el sistema de audiencias estamos litigando en un sistema abierto de audiencias, un sistema público de audiencias, que deja huella, que deja audio, que deja video. Por lo tanto, hay que asumir que es una ciencia y arte de litigar en un modelo procesal penal nuevo, acusatorio garantista nuevo. Pero esta litigación, obviamente, que tiene conocimientos y tiene partes artísticas. La parte artística se ve justamente en la parte no verbal. ¿Cómo comunicamos mediante el cuerpo esa convicción? ¿Cómo comunicamos mediante nuestro lenguaje no verbal nuestra convicción? Sin caer en violencia, porque también hay violencia gestual, ¿no? También hay violencia no verbal. Y también hay violencia verbal, como también hay violencia no verbal. En nuestro ímpetu, de repente podemos llegar a un momento en el cual podemos portarnos indebidamente. Y para eso justamente hay que asumir que siempre tenemos un lenguaje verbal y no verbal. La parte más dura que hay en el modelo es en el juicio oral. Es la parte más desgastante, es una maratón tremenda. La parte más suelta que hay es en audiencias previas. Si tú quieres ganar el caso, tienes que dirigirte a audiencias previas. Tienes que hacer todo lo posible en audiencias previas. Si te descuidas, va a llegar al juicio oral. Y es una maratón tremenda, son meses de meses. Pero el corazón está en comprender esta litigación de carácter verbal y no verbal. Es así, pero jamás debemos irrespetar al juez. Para una muestra un botón. Una jueza quiso interrumpir mi discurso en una audiencia antigua de presentación de cargos y yo le dije, en ningún momento he calificado a la Fiscalía, en ningún momento he incurrido en calificación. Si usted me interrumpe, me está interrumpiendo en mi litigación. Yo estoy litigando. No digo el fiscal, no digo mala Fiscalía, no califico, o mejor dicho, descalifico a la Fiscalía, simplemente estoy litigando. Y cuando yo estoy litigando, no se me debe interrumpir. Y también hay momentos muy fuertes, doctores, muy fuertes, en donde hay que saberse conducir en este lenguaje verbal y no verbal. Porque se puede lastimar al juez, entre comillas, mediante un lenguaje verbal y no verbal. No se le puede lastimar con esta expresión. Tampoco así, como si fuese un machete. Tampoco. Para eso está el lenguaje verbal y no verbal. Entonces, tenemos que asumir, y no nos queda otro camino que este camino de ciencia y arte de litigar. La litigación nueva es la ciencia y el arte de litigar. Es el arte cuando uno ve claramente el lenguaje no verbal, de respetar al juez, sea quien sea el juez que esté sentado ahí, sea supernumerario colocado de favor, lo que sea, es el juez el que está ahí. Y se le respeta porque está ahí y es el máximo resolutor en ese momento. Aparte que es un ser humano, obviamente, y como ser humano merece todos los respetos. Pero es el juez, y por lo tanto, así sea ignorante, y así mi conocimiento sea infinitamente superior a ese juez, yo no le debo irrespetar. Le debo respeto. Y ese respeto, doctores, está en el lenguaje verbal y no verbal. Yo no le debo decir a un juez, escoja usted entre tal cosa y tal cosa. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para decirle al juez, escoja usted? Lo que yo tengo que hacer es litigar. Yo no le puedo preguntar a un juez,
porque el juez no es el que está siendo examinado por mí. Yo no puedo violentarle al juez con esta expresión verbal fuerte y radical. No, hay maneras, hay que saber litigar, hay que saber moderar, hay que saber, doctores, colocarse en un punto medio, en donde nuestro conocimiento y nuestra ciencia y nuestra arte armonice, pero obviamente que hay límites. Hay límites. Pero en ese límite hay que ser profundamente cuidadoso. Yo les cuento brevemente también otra experiencia. En un juicio oral, como este modelo es nuevo y muchos jueces son antiguos, no conocen el modelo, o no les interesa, o no están enchufados, como se dice, y hay jueces que violentan el Código Procesal Penal de modo flagrante. Así que una vez un perito estaba siendo examinado en juicio oral, y sucede que se le permitió al perito para que lea sus conclusiones, ¿ya? Como eran 12 tomos de pericia, el perito preguntó al juez si podía leer sus conclusiones, ¿ya? Conclusiones de esos 12 tomos que estaban en el último tomo, ¿no? Obviamente, de 12 tomos estaba en el tomo 12º sus conclusiones. Como eran bastantes tomos, nuestra parte no dijo nada para que lea sus conclusiones. Ok. Leyó sus conclusiones. Era perito de la Fiscalía. Y luego se le interrogó. Y la Fiscalía le preguntaba. El perito, como había sido autorizado para leer sus conclusiones, pensaba o pensó que podía leer sus respuestas. Y cuando la Fiscalía le preguntaba, el perito examinaba sus 12 tomos y leía lo que encontraba. Examinaba rápidamente y respondía leyendo su dictamen pericial. En ese momento, instantáneamente, nuestra parte procesal le dijo al juez, al colegiado, que eso era prohibido, eso era inadmisible. El perito no puede leer sus respuestas, el perito tiene que responder, ¿ya? Se le permite que lea conclusiones, ok, son 12 tomos, ok, pueden ser 3 páginas de conclusiones, ok, pero no se le puede permitir, ¿no?, a responder, leer su respuesta. Eso sería como si un testigo, ¿no?, leyese sus respuestas de su declaración previa, ¿no? Es como si le permitiese a un testigo para que responda las preguntas de uno leyendo su declaración previa como testigo. No, pues el código no dice eso y jamás autoriza eso. Eso está obviamente absolutamente proscrito. Se le dijo al colegiado, eso está prohibido, señor. Objeción. Objeción a la manera como está respondiendo el perito de la Fiscalía y se le pide que responda en forma espontánea. La presidenta del colegiado, creo que no estaba muy bien preparada en el nuevo modelo, no entendió, no comprendió y permitió que siga hablando el perito, o perdón, que siga leyendo el perito sus respuestas. Nuevamente, otra vez le decimos, con convicción a la presidenta del colegiado, que estaba prohibido, y la presidenta, como ganándome por carrera de palabras, le dijo al perito, siga nomás, siga nomás, siga nomás. Entonces, era un momento ya en donde uno no podía permitir a ese colegiado que violente flagrantemente el Código Procesal Penal en materia de pericia. Y en ese momento encontré yo un punto de quiebre en donde uno no puede lastimar al juez, pero tampoco se puede quedar callado. Tampoco te puedes quedar callado. Tienes que manifestar tu oposición. Con el debido respeto, pero tienes que manifestar tu oposición. Así que yo dije, por ejemplo, ahí, con una voz clara y firme, que repetí 2 veces, y levantando la mano, no así, sino así, como si fuese un alumno que pregunta a su profesor, ¿no? Manifiesto mi oposición a la manera como usted está conduciendo a la presente audiencia, en la materia de la pericia que estamos viendo, con convicción, sin temor, sin calificar, porque yo no dije, usted está mal preparada, no, simplemente algo preciso, algo quirúrgico, era el límite, porque me la jugaba, era el límite. Simplemente, sin atacar,
gestualmente, como es esto, sin atacar gestualmente, sino así. Mano abierta, gesto de comunicación, manifiesto mi oposición a la manera como usted está conduciendo la presente audiencia. ¿Me dejo entender? Eso fue importantísimo. ¿Por qué? Número uno, porque la jueza no se le esperaba. Tuvo una duda de 10 segundos en donde su pensamiento se quedó cancelado y como eran 15 abogados defensores, los 14 restantes de inmediato se plegaron y dijeron: yo también manifiesto mi oposición. Y uno por ahí remató por atrás y dijo: señora jueza, si usted no cambia, vamos a interponer las recusaciones correspondientes. Vamos a cambiarla, señora jueza. Y la señora jueza, que estaba toda así creída, pero sin lastimarla, sin herirla, pero tenía que decirse algo. Dime. Pásale. Un segundo, pásale, por favor. Como es un taller, no hay problema. Pásale. Pregunta. Gracias, doctor. Buenas noches y buenas noches con todos los concurrentes. Dime. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber si es que en el hecho que usted ha experimentado en la audiencia, cabería dejar constancia de lo que está ocurriendo para un futuro poder utilizar la recusación o algo así, ¿verdad? ¿Es posible eso o no es posible, doctor? Como es un sistema oral, doctora, la constancia está automáticamente hecha cuando usted formula esa articulación. Como formalidad, podría decir: dejo constancia de mi oposición. Está bien, no hay problema. Pero está de más. Pero si usted gusta, lo puede decir. Pero más importante que esa constancia es la manera como usted lo dice. Para que esos jueces que se creen todopoderosos, sin saber mucho, entiendan que este es un mundo nuevo. Y como mundo nuevo, hay que saberlo comprender, hay que saberlo asimilar. Y sobre todo, doctor, que es un mundo de justicia. Porque antes se transaban sentencias porque era todo prácticamente escrito, ¿no? Prácticamente reservado. Ahora no, ahora felizmente que esto es público, esto es oral, salvo en el turno penal de Lima, en donde es una zona prácticamente liberada, ¿no? Lamentablemente Lima, el centro de Lima, tiene su turno penal permanente sin audio, sin video, sin público. Tú te vas a Lima Norte y en Lima Norte, en el turno penal permanente hay público, hay audio y hay video. En Lima Norte, que es un distrito mucho más pequeño que Lima, hay más garantías porque tú pides tu audio de inmediato. Termina tu prisión preventiva en el turno y le pides al secretario de audio tu audio de inmediato y te lo da. En cambio tú le pides a Lima y te dicen: presente su escrito al administrador. Pero yo necesito en este momento para presentar mi apelación. No, presente mañana el escrito. Vas mañana, no se encuentra el administrador, no está. Es decir, prácticamente no hay garantías en el centro mismo del sistema procesal penal peruano. Una zona lamentablemente pauperizada en garantías, pero que es deber de los operadores dejar constancia, como decía usted, en plena audiencia en ese sentido. Yo les comento una anécdota. Cuando era fiscal en el turno penal de Lima, cuando estaba de jefe de 7 días de turno, porque ahora son solamente 2 días, cuando eran 7 días de turno penal permanente en Lima, en el año 2014 creo, recién comenzaban las prisiones preventivas a nivel nacional. Entonces, sucede que había muchos fiscales que tenían temor. Pues en mi caso no manifesté temor alguno y simplemente dije: voy a afrontar lo que es las prisiones preventivas. Así que una vez yo le dije a un fiscal adjunto: por favor, déjame espacio para que yo vaya, pues porque ustedes me dicen que cómo es, pero yo quiero ver cómo es. Quiero participar en una
audiencia de prisión preventiva. Así que fulanito, te libero, y así que yo voy a la audiencia. Llegué a la audiencia en el año 2014, llegué a la audiencia, doctores, en Abancay, en un pequeñito espacio, un espacio muy pequeño, prácticamente la octava parte de este lugar, en donde no había ni mesa, no había ni silla para fiscal, ni silla para defensa, solamente habían sillas blancas, tipo pollada, esas sillas blanquitas, de plástico. Así que yo para mí dije, voy a dejar las cosas en claro. Y le dije a la jueza, señora jueza, yo soy el fiscal fulano de tal, ¿dónde está, por favor, dónde me siento? ¿Cuál es mi lugar? Y la jueza me dijo, siéntese por ahí. Pero doctora, señora jueza, yo soy el fiscal y quiero saber para poner mi maletín, ¿no? El expediente también que tengo acá, a la carpeta. No, siéntese por ahí nomás, doctor, no hay nada. ¿Hay audio, señora jueza? No. ¿Hay video? Menos. En todo caso, señora jueza, en mi condición de fiscal, le dije, quiero dejar constancia. ¿De qué? Quiero dejar constancia en mi condición de fiscal que estoy viendo que en este momento no advierto garantías suficientes para que el sistema de audiencias se encarne en el Distrito Judicial de Lima. No, pero es mi constancia. Yo estoy dejando constancia porque no tengo un lugar donde sentarme prácticamente. Estoy en esta silla que se me puede romper también, porque uno no pesa muy ligero, que digamos, y es incómodo, señora jueza. No puedo poner mi maletín porque prácticamente no hay lugar. El defensor tampoco tiene su mesa. No hay audio y no hay video. ¿Con qué yo voy a apelar si es que es en contra mía? ¿O con qué la defensa va a apelar si es contra él? Así que voy a dejar mi constancia. Y no le quedó otra que aceptar mi constancia. Año 2014. Tú vas ahora y no te entregan copia del audio. Te dicen, presente su escrito al administrador. Yo soy la jueza o el juez, te dice. Yo no doy copias. Yo no doy audio. Así te dice, de forma atrevida. Es una zona lamentablemente que está en esa condición. Pero también depende cómo uno litigue y cómo uno deje constancia, doctora, como usted preguntaba muy bien, cómo uno deje constancia de esa situación. Es importante, porque así como la Fiscalía tiene atribuciones, también la defensa, doctores. Por ejemplo, en Colombia, el defensor tiene grandes posibilidades. Puede solicitar a órganos públicos información y le dan información pública. En este país todavía no. En este país tienes que ser fiscal, si no, no te dan información. Te dicen pague, pues pague por su tasa. Si quiere una información pública, pague, ¿no? Habeas data, bueno, para que no presente habeas data, tiene que pagar su información. O perdón, presentando habeas data y ganando habeas data, presente su concepto, su recibo para que le demos información. Pues bien, esas son partes de la experiencia que uno quería manifestar. Entonces, lo que queremos asumir ahora, doctores, es la idea que esta litigación es la ciencia y arte de litigar en un sistema de audiencias, en un modelo procesal acusatorio garantista. Esa es la primera manera de entender este modelo procesal penal. Luego, tenemos que, así como el lenguaje verbal y no verbal es el centro del sistema, en consecuencia, el discurso, que es la parte corpórea, objetiva de este lenguaje verbal y no verbal, es el centro expresivo de este sistema. Hay jueces que en pleno juicio oral, en tu alegato de apertura, te dicen, dígame cosas objetivas, dígame hechos. El Código Procesal Penal dice, para el defensor, artículo 84, inciso 9, dice, el defensor tiene amplia libertad de exposición. 84.9, Código Procesal Penal, amplia libertad de exposición. Si yo quiero, recito un verso, amplia libertad de exposición. El único límite, ¿cuál es? No ofender a nadie. No ofender a nadie, ni al juez, ni a la parte contraria, ni al público, a nadie. Ni al imputado, ni al agraviado, a nadie. Ese es el único límite. Así que
hay que asumir esta idea, que el discurso es el centro de todo el sistema. Hay discurso para prisión preventiva, para etapa intermedia, para comparecencia restringida también, porque no te puedes quedar callado si piden para tu cliente comparecencia restringida. Tú tienes que luchar por comparecencia simple. Así que hay discurso para comparecencia restringida, para prisión preventiva, para impedimento de salida, para arresto domiciliario, etc. Y discurso en tu alegato de apertura o de clausura en el juicio oral, que es la máxima expresión de todo, porque ese es el caso resumido prácticamente en su totalidad. Por ejemplo, hay colegas que en juicio oral argumentan sentados en su alegato de apertura. Pero yo les pregunto por lógica, ¿cuál sería la mejor manera de dar un discurso? ¿Parados o sentados? Si yo tengo a mi costado 15 colegas, 15 defensores, ¿yo voy a poder hacer así? No, porque yo me noqueo al de la derecha, al de la izquierda, yo lo golpeo. Así que para evitar esas características, si es un mega proceso, si el caso es el juicio oral, por lo menos, el juicio oral, yo tengo que pararme sí o sí. No interesa que el resto esté sentado. Al menos yo tengo ese pensamiento. Si es tu alegato de apertura o de clausura, tú tienes que pararte. Nada de que yo mejor hablo sentado. No, tienes que pararte porque es el momento culminante. Es el momento final prácticamente, el juicio oral, en donde tienes que dar todo de ti. Absolutamente todo de ti, porque es el momento final. Ya no vale estar sentado. Yo me refiero en tu alegato de apertura, ¿no? En donde hay eminentemente una conjunción total, una conjunción absoluta de un discurso. El centro expresivo, concreto, objetivo del sistema es el discurso del lenguaje verbal y no verbal. El discurso de un lenguaje verbal y no verbal. Es indesligable, inseparable. En esta característica del discurso sucede que hay una similitud muy profunda con el discurso político, en su estructura, en su forma. Un discurso tiene parte introductoria, tiene la parte principal que se llama cuerpo y tiene las conclusiones. Cuando un político hace un gran discurso, ¿no?, emociona a quién, convence a quién, a una multitud, ¿sí o no? Y el político apela a las promesas laborales, etcétera, ¿no?, a la poesía, etcétera. Pero acá es un discurso de carácter jurídico. La diferencia está en el contenido. Es un contenido jurídico. Por lo tanto, si tú eres un gran orador u oradora, un consumado orador político, y crees que vas a ganar las causas penales porque eres un gran orador político, pero sucede que estás en nada en derecho penal o en derecho procesal penal, eso no te vale de nada. Tú tienes que manifestar una riqueza expresiva en lenguaje verbal y no verbal, y además de eso, tienes que manifestar una riqueza cognitiva. Porque, doctores, no hay nada más bello y precioso que dar un discurso jurídico, yo me atrevería a decirlo, superior al discurso político. Porque ahí hay ciencia. Y saber comunicar en forma artística la ciencia es como una especie de cruce de arte y ciencia. Es como una combinación de arte y ciencia. Hay puntos de contacto entre arte y ciencia. Es un momento culminante, es un momento hermosísimo. Yo me atrevería a decir superior al discurso político. Pero bueno, la parte positiva está en que vamos a rescatar lo que tiene un político. Y lo que tiene un político es su capacidad expresiva, ¿no?, su capacidad de comunicación, como se dice. Y el Código Procesal Penal no pone límites, doctores.
El abogado no tiene límites, que la Fiscalía sí lo tendría. El abogado no tiene límites y el Código lo manifiesta en una norma procesal en donde no hay restricción en tu defensa. En ese sentido vemos semejanzas y vemos diferencias claramente. Hemos dicho que el lenguaje verbal es indesligable del lenguaje no verbal. El lenguaje verbal se apoya en el lenguaje no verbal. ¿Cómo tú vas a hablar 3 o 4 horas seguidas? Imagina tú que es un mega caso, un mega caso, en donde es necesario que tú hables 2 o 3 horas seguidas. ¿Cómo tú vas a hablar 2 o 3 horas seguidas sin quebrarte? Supón que no hay San Mateo por ahí, que no hay caramelito por ahí. ¿Cómo vas a hablar 2 o 3 o 4 horas seguidas con la convicción, o sea, con la expresión verbal y no verbal? Pues bien, el político, el mejor político consumado en oratoria, ya sea Fidel Castro, ya sea, qué sé yo, el mismo difunto Alan García, ¿no? Hay que reconocer su expresión verbal, su discurso que hizo en Alfonso Ugarte en el año 2001. Hasta ahora insuperable. Tenemos que reconocer lo que fue García, por más que haya sido lo que haya sido en otros campos. Cómo un discurso se mantiene en su energía, en su fuerza, en su convicción, si no es que está apoyado por un lenguaje no verbal. Fidel Castro hablaba entre 2 y 3 horas seguidas, sin tomar nada. ¿Y qué hacía él? Apoyaba su palabra hablada en su forma no verbal. Y si ustedes ven sus videos en YouTube, él hablaba más o menos así, como si tuviese una varilla, ¿no? Y en esta varilla él mantenía su oxígeno, como si modulase su respiración. Camaradas, qué sé cuánto, por aquí, por allá, Cuba, no sé cuántos. Hablaba como si hablase con una varilla, y esta varilla fuese su oxígeno. García en Perú también, ¿no? Era full la expresión verbal y no verbal, ¿sí o no? Entonces, hemos descubierto en ciencia que el lenguaje no verbal sirve de apoyo al lenguaje verbal para que no te quiebres, para que no te quedes sin oxígeno. Y en ese sentido tenemos que prepararnos el lenguaje verbal y no verbal. No basta el lenguaje verbal. Tenemos que saber expresar el lenguaje no verbal. Y no podemos pecharle al juez, porque si uno hace esta expresión, ¿qué implica? Yo estoy retando al juez ¿a qué? A una camorra, no a una pelea, ¿no? Yo no puedo decirle así al juez. Tampoco así. Usted tiene, tampoco. Hay que cuidar el lenguaje no verbal. Hay un lenguaje verbal, creo yo, que comunica bastante. Comentan algunos que hace cientos de años, miles de años, o millones, qué sé yo, el salto del chimpancé al hombre se habría dado cuando este chimpancé prehistórico, antiguo, antiquísimo, supo comunicarse con el otro mediante la mano. Y por un milagro de evolución, supuestamente, se da este salto cualitativo, que quedó a través de los siglos en el apretón de manos, ¿no? El apretón de manos, o sea, el contacto físico, que significa puentes. Así que si tú comienzas tu discurso tendiendo puentes al juez, esta forma de expresión no verbal comunica que tú te estás comunicando, valga la redundancia, con ese juez. Y si tú tienes discrepancias con el juez, no puedes desatar, o mejor dicho, no debes desatar esta comunicación. Uno puede discrepar de bastantes cosas con mucha gente, pero obviamente con el debido respeto. Pero ese respeto se da en el lenguaje verbal y no verbal. Tú puedes decirle a una persona, yo te aprecio, pero lo dices sin sentirlo y sin comunicar en tu lenguaje no verbal, ¿no? Entonces acá lo que queremos comunicar es el hecho que esta parte significa eminentemente el conocimiento correcto de que es indesligable esta comunicación de un lenguaje verbal y no verbal.
Y obviamente hemos visto que la comunicación verbal y no verbal es de carácter integral. Al ser indesligable, es de carácter obviamente integral, total, absoluto. Pero a diferencia del lenguaje no verbal, es el lenguaje verbal el que se apoya en el lenguaje no verbal, como hemos dicho ya antes. Resumiendo, hay que saber qué decir, hay que saber cuándo decirlo y hay que saber cómo decirlo. Qué decir, cómo decir y cuándo decirlo. Si uno no comprende la necesidad de decir en ese momento X, uno ya perdió el caso. Hay que saber decir exactamente en qué momento, cómo decirlo, cuándo decirlo, para que esta comunicación sea idónea y sea exacta en el tiempo. No podemos pensar, lo voy a decir después, lo voy a comentar después. Tiene que ser en ese momento, en ese instante. No que me da pereza, no, en ese momento tienes que decirlo. El qué decir implica tener el conocimiento de dogmática sustantiva y dogmática procesal, porque es un qué implica conocimiento, ¿no? Como es un qué implica contenido, como es un qué implica materia. Y si yo no sé qué decir, pues ya perdí el caso. ¿Me dejo entender? Si yo no sé qué decir, si yo no sé cómo argumentar, si yo no sé la materia, pues ya perdí el caso. Podré ser un excelente orador, un excelente lobista, pero ya perdí el caso porque yo no tengo la materia, no tengo la manera que expresar o qué decir en ese momento. Yo lo llamo el hecho de que el qué decir implica tener el conocimiento de dogmática, sustantiva y procesal. Los alemanes, doctores, dominan dogmática porque ellos hace siglos que se han puesto a escudriñar las categorías. En este país admiramos mucho a Roxin, qué sé yo, pero no nos gusta leer las categorías. O sea, admiramos la fama, pero no nos gusta el camino pedregoso de esa fama. La fama, el éxito, doctores, tiene un camino pedregoso de sacrificio. Pues en dogmática ese camino pedregoso se llaman categorías. Hay que leer las categorías: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, penalidad, condición objetiva de punibilidad, atribuibilidad, causas de eximentes, causas de eximente incompleta, error de tipo, prohibición, de comprensión, curso causal hipotético, etc. Toda la dogmática sustantiva hay que saberla. Desvalor de acción, de resultado, finalismo, formas radicales de finalismo, funcionalismo. ¿Cómo aplicar un funcionalismo en un tipo culposo y no doloso? ¿Cómo aplicar finalismo en un tipo doloso y no culposo? ¿Cómo aplicar un modelo finalista para buscar una mejor solución a un caso penal? ¿Cómo aplicar funcionalismo para buscar una mejor solución a un caso penal de tipos culposos? Todo eso, doctores, implica el conocimiento certero de un conocimiento en dogmática sustantiva. Pero también hay dogmática procesal. Cuando un juez de garantías ve que hay dos abogados y le dice, ¿quién va a hablar? Usted. Pero ambos abogados le dicen, pero doctor, hemos sido contratados los dos y somos independientes. Al doctor lo han contratado hace un año y a mí recién. No, dice, no, solamente habla uno. Si tu conocimiento en derecho procesal penal fuese bueno y fuese certero y fuese amplio, tú le dijeses, interponiendo obviamente tu reposición, tu recurso de reposición, tú le dijeses, señor juez, con el debido respeto, somos abogados independientes, el artículo 82 del Código limite, restringe al abogado asociado, no al no asociado, así que tenemos esa norma procesal que nos apoya. En segundo lugar, tenemos el artículo 7 en Romanos, 7, inciso 3, que dice que la interpretación extensiva tiene que ser a favor y no en contra del imputado.
Una cosa es que el imputado sea defendido por uno y otra cosa es que sea defendido por dos. Así que interponemos reposición en defensa conjunta no asociada. Mi colega va a hablar de tales presupuestos de prisión preventiva y yo voy a hablar del cuarto y quinto presupuesto en prisión preventiva. Infundado, improcedente, interpongo nulidad. No recurso de nulidad, sino interpongo acto procesal de nulidad. Y así vas litigando. Pero eso implica, doctores, conocimiento procesal, dogmática procesal. Que no hay ningún supremo que lo haya dicho, pues con el debido respeto a los magistrados supremos, la dogmática procesal no es privativa de nadie. El mismo Roxin jamás fue magistrado. Así que no es ser magistrado supremo, superior, etcétera, no es sinónimo de ser el mejor dogmático, sino tendríamos que decir que Roxin no es pues competente. Como Roxin nunca ha sido ni siquiera juez de paletrado, entonces tendríamos que criticarle a Roxin el hecho que nunca ha sido magistrado. No va por ahí. Va por la manera como tú tengas el conocimiento. ¿Me dejo entender? Y si tú algún día eres juez superior o supremo, en buena hora que lo seas para ti y para el público, si eres buen magistrado. Pero eso no tiene nada que ver con el dominio dogmático que tú poseas. En ese sentido tenemos que hay que saber la materia del derecho procesal penal, doctores. ¿Ya? Defensa conjunta asociada y también hay defensa conjunta no asociada. Sino que hay colegas que quieren ganar todos los 500.000 soles y no comparten pues con otros estudios, ¿no? Pero si fuesen más inteligentes, ellos dijesen, ¿no? El 1.000.000 de soles que sea repartido entre 5 colegas. 200.000 para cada uno, es más o menos, doctores, ¿no? Con 200.000 tú vives tranquilo 5 años. Entonces, digamos que hay factores que están conspirando para que no se realice una debida litigación como tiene que ser. Estamos hablando entonces de lo que sería dogmática sustantiva y dogmática procesal. Determinación de la pena concreta. Hay determinación de la pena concreta en dogmática sustantiva del espacio punitivo original y el espacio punitivo derivado. Derivado agravado y derivado atenuado. Y hay determinación de la pena con el tipo objetivo de la conducta y el tipo subjetivo. El homicidio simple del 106 tiene homicidio simple por dolo directo y tiene homicidio simple por dolo eventual. ¿Sí o no? Eso vamos a verlo en otra oportunidad, pero sino que yo quiero comunicar acá la idea que la dogmática es importantísima, porque el tipo subjetivo también tenemos que introducirlo en la determinación de la pena concreta, porque el dolo directo tiene más pena que el dolo eventual. Si tú le das más pena como magistrado judicial a un homicidio por dolo eventual que a un homicidio por dolo directo, estás perdido. ¿Me dejo entender? Salvo que diferencies los tercios entre inferior, intermedio y superior. Pero la dogmática correcta, ¿qué diría? Señor juez, yo voy a hablar acá del tipo objetivo en la pena concreta y el tipo subjetivo en la pena concreta. Reúno los dos y acá está la pena concreta. Casi matemáticamente, doctores. Y si es necesario expresarlo en una pizarra acrílica, pues yo llevo mi pizarrita acrílica a la audiencia y lo hago sin ningún problema. No hay que pensar que se va a molestar el juez, el fiscal, en absoluto, doctores. El qué decir es importantísimo porque implica la materia, implica lo que es la parte dura, la parte áspera, árida de la litigación, pero que tenemos que asumirla sí o sí. No debemos contrabandear conocimiento. No seamos como aquellos profesores de pregrado, posgrado, que imparten conocimiento incorrecto. Hay que ser como aquellos docentes de pregrado y posgrado que imparten conocimiento correcto, es decir, conocimiento que se crea y recrea, que se va construyendo también. Y este modelo, doctores, es un modelo nuevo. Por lo tanto, al ser nuevo el modelo, se está construyendo también prácticamente el modelo. Y
Y el modelo está arrastrando, está llevando a la dogmática en sí. Y eso implicaría esta expresión, ¿no? Saber exactamente qué decir. ¿Qué decir? Dogmática sustantiva y dogmática procesal. Una recomendación para ustedes, doctores: el mejor maestro que existe no es ni fulano X ni Y. El mejor maestro que existe es la propia autoconciencia cognitiva. Comparen autores, 2, 3, 4, 5, 10, y en la soledad de su pensamiento, confíen en su mente y van a ver ahí la respuesta correcta. No vale ya el Magister Dixit. Ya no rige el Magister Dixit. Ya no hay que, como lo dijo fulano, es verdad. No, no es así. Este modelo tiene esa gran ventaja, doctores, que nos coloca en esta situación. Hay colegas que no asumen que participar en una audiencia, doctores, es muy importante. En primer lugar, equilibra la balanza. El magistrado, el fiscal superior o supremo, que se cree superior a un simple, entre comillas, simple abogado defensor, pues en ese momento están igualados, ¿sí o no? Están en paridad. Así que una audiencia tiene que ser aprovechada por excelencia por los defensores. Un juez supremo muy connotado está frente a frente o está ante un defensor, y es el momento para que ese defensor, ¿no?, comparta su conocimiento con esos jueces supremos, con el debido respeto del caso, ¿no?, obviamente. Pero si un juez supremo irrespeta a las partes, el abogado defensor no se debe quedar callado. Si un magistrado supremo tiene como costumbre interrumpir a cada rato a los expositores abogados, pues para eso la litigación nos muestra claves, doctores, claves. Y esas claves se llaman cuestiones preliminares, que vamos a verlo mañana. Una cuestión preliminar. Imaginen ustedes, que tienen un informe oral en la Corte Suprema y sucede que el presidente de la sala o el director de debates es conocido por ser muy draconiano, ¿no? No te deja hablar prácticamente. Imaginen eso. Pues bien, para que las cosas queden claras y para que los magistrados supremos no se olviden que son abogados también, ¿ya?, hay una cuestión preliminar que tú como defensor puedes plantearlo. Y yo lo haría sin ningún problema, o lo he hecho en parte, en plena exposición. Hay una cuestión preliminar muy interesante, y es que tú le pidas, con el debido respeto a la magistratura suprema máxima, que no se te interrumpa cuando tú vas a exponer. ¿Me dejo entender? Eso se llama una cuestión preliminar. Antes que yo comience mis 5 minutos pasan rápido, yo le digo a los magistrados supremos que por favor no se me interrumpa, porque son 5 minutos de exposición para comenzar. Y que después que yo haya expuesto, bienvenidas las preguntas de su digna y excelsa magistratura. Pero si tú te quedas callado, callada, y el magistrado supremo avasalla y avasalla, estás legitimando en este modelo nuevo inconductas, doctores, inconductas. Estamos en una democracia en donde todo ser humano es igual a cualquiera. Todos tenemos los mismos derechos a la vida, a la libertad, al pensamiento hablado, al derecho de información, en donde cada parte tiene un rol. El juez tiene un rol, en ese momento es juez. El fiscal tiene un rol, en ese momento es fiscal. Y el defensor tiene un rol, en ese momento es defensor. Pero todos son abogados. Y hay maneras como plantear esa cuestión preliminar con el debido respeto que merece la magistratura, ya sea de primera instancia, segunda instancia o máxima instancia. Por ejemplo, se ha convertido en una tradición prácticamente nefasta en el país, que los jueces se dirijan a los defensores como abogados, ¿no? Abogados.
En realidad hay tres roles básicos: el fiscal, el juez y el defensor, o la defensa técnica, si gusta, ¿no? Son tres roles básicos. Pero hemos detectado en la práctica que hay jueces, no pocos jueces, que creen que ellos no son abogados. No. Creen que su título profesional es de jueces o fiscales. Pero no es así, pues, doctor. No es así. Y hay maneras como contribuir para que ellos pisen tierra. Y eso se llama una cuestión preliminar o una cuestión de orden. Cuando yo veo que una jueza o juez respeta mucho al fiscal, como magistrado que es, y desconsidera al defensor y lo llama simplemente abogado. A ver, abogados, hablen. Primero dice señor fiscal, puede hablar, y luego, a ver, abogados, hablen. Hay maneras como hacer un buen juicio oral, una buena audiencia, doctores. Y este modelo tiene la gran virtud y la gran cualidad que nos hermana profundamente. Yo les digo, en la experiencia de haber sido juez y fiscal, nunca me he creído más que ningún defensor, sea en la universidad de su procedencia. Nunca me he creído mejor que en ninguna parte. Yo simplemente me he basado en mí mismo y en mi propia autosuperación. Y si hay algún momento importante, ese momento se llama el momento de respeto, el respeto a la parte procesal. Imaginen que tú le dices en un qué decir a un magistrado supremo el conocimiento correcto y el magistrado te dice, yo no sé de qué me habla, señorita o señor, yo nunca he escuchado sobre eso. Pues tú le dices simplemente, es mi exposición, señor magistrado, y es el conocimiento que yo estoy impartiendo. ¿Dónde está eso que nunca lo he leído? Se ha publicado en un libro hace un par de años, se publica en revistas, por aquí, por allá, en Perú, en Colombia, Argentina. Si usted quiere, yo le recomiendo la revista o el libro. En fin, a lo que vamos es a que el conocimiento correcto es el conocimiento que uno tiene permanentemente actualizando. Pero mi recomendación para ustedes, Sana, es que comparen autores, nunca se guíen en un solo autor, comparen autores, y ustedes, en su soledad cognitiva, en su luminosidad cognitiva, van a ver qué pensamiento es mejor que el otro. Entonces, doctores, esto implica prepararse permanentemente. No con un solo autor, con diferentes autores y comparando cada autor. Luego tenemos el cuándo decirlo. El cuándo decirlo implica estrategia, implica oportunidad procesal. Si yo tengo una situación en donde el juez me desfavorece con su decisión, yo tengo que interponer un recurso impugnatorio, reposición o apelación. Tengo que hacerlo de inmediato. Hay jueces que tienen la mala costumbre de decir, no, vamos a verlo con la sentencia. No. ¿El código qué dice? El Código Procesal Penal que dice que si tú interpones una incidencia, si interpones excepción de prescripción en juicio oral, es una incidencia y el Código Procesal Penal dice que se resuelve la incidencia para poder continuar. La mayoría de jueces, doctores, son del código anterior. No se sorprendan. De acá a 50 años va a ser diferente. Pero ahora, en este momento, hay jueces que no saben mucho. Y es deber de ustedes contribuir con cada juez para darle el conocimiento correcto. Si la incidencia se presenta, tiene que resolverse la incidencia, nada que se tira para la sentencia. Tiene que ser resuelta en ese momento. Lo que pasa es que hay jueces que no tienen mucha aptitud cognitiva, mucha dogmática procesal ni sustantiva, y tienen que posponerlo para después, para que sus asistentes, ¿no?, hagan el trabajo que ellos tratan de hacer y no pueden hacer. Este modelo también, doctores, tiene la parte importantísima que se llama el conocimiento y la demostración del conocimiento. El fiscal antiguo tenía la mala costumbre de dirigir a su fiscal adjunto para que vaya a diligencias y ordenarle a su asistente de función fiscal para que proyecte sus dictámenes. Y él solamente firmaba, ¿no?, y sellaba sus dictámenes todo el santo día. Y se aseguraban con control interno
se amistaban con control interno para que no tengan problemas en las quejas. Y esos fiscales pasaban 7 años, 14 años, 20 años, 30 años con el mismo comportamiento inquisitivo. Este modelo les ha dicho a estos fiscales, ya no. Ahora, señores fiscales, tienen que ir a audiencia. Y por eso es que hay no pocos fiscales que tienen un gran temor a la audiencia y mandan a sus adjuntos a audiencia. Pero el código que dice, todos prácticamente tienen que ir a audiencia. El Ministerio Público también se ha visto obligado a emitir directivas que les obligan a los fiscales jefes para que vayan a audiencias. Y si tú ves que hay fiscales que nunca van a audiencia, fiscales jefe, es tu deber de litigante, ¿no?, decirle al juez que si el fiscal jefe, superior, supremo o provincial, es el competente del caso, ese fiscal jefe tiene que ir. Si tú piensas, oh no, se va a molestar conmigo el fiscal supremo X. No, ese fiscal supremo en sí es un rival, un adversario tuyo. Ese fiscal superior es un adversario tuyo, procesalmente hablando, ¿no? Si es que hay que llevarse bien con alguien, ese alguien, ¿quién es? El juez. Así que no vale que se va a molestar el juez supremo si yo lo hago traer a la audiencia, no, nada que ver. Son situaciones que simplemente hay que hacerlo sí o sí. Entonces, cuando decirlo, implica estrategia y oportunidad. Estrategia implica lo que tú has trazado y lo que has hecho antes como una especie de táctica para que tú puedas tener un buen desenlace en tu caso. Y si tienes que traerte al fiscal provincial jefe que está perdido, no sabe mucho de sus casos, tráete al fiscal provincial. Y si tienes que traerte al fiscal superior que no sabe mucho de sus casos, tráete al fiscal superior. Y si tienes que traerte al fiscal supremo que no sabe sus casos porque encarga a todos sus adjuntos o asistentes, tráete al fiscal supremo que está, como se dice, no tan actualizado. ¿Para qué? Para que ganes el caso. ¿Me dejo entender? Eso se llama estrategia. ¿Cuándo hacerlo? Al inicio de la audiencia X o Y. Y si es prisión preventiva, traerlo al competente del caso. Si es etapa intermedia, traer al competente del caso. Si es juicio oral, traer al fiscal competente del caso. Sea quien sea el competente, supremo, superior, ese tiene que estar. Lamentablemente hay fiscales que no hacen su trabajo como tiene que ser, y uno tiene que decirlo porque estamos en una audiencia democrática y pública y garantista. Hay que traer al fiscal competente, sea quien sea. Algunos dicen, no, es mejor que vaya el adjunto. No, el trabajo pesado es hecho por los adjuntos. Los fiscales adjuntos son los que se fajan, como se dice. Así que estratégicamente no conviene litigar con ¿quiénes? Con los fiscales adjuntos. Conviene litigar con aquellos que delegan. ¿Y quiénes delegan? Los jefes. ¿Me dejo entender? Entonces, por ahí eso se llama estrategia. Estrategia. Una estrategia clara, directa, es litigar contra aquel que está menos preparado. Ahora, algunos dirán, ¿pero qué pasa si el fiscal jefe está muy bien preparado? Si el fiscal jefe, y además que es competente de la carpeta fiscal, está bien preparado, pues asume tu reto. Asume tu reto. ¿Qué mayor mérito que ganarle limpiamente a un Pérez Gómez, a un Vela Barba, ¿no? ¿Sí o no? Si yo le gano a un fiscal mal preparado, yo no tendría mérito alguno. Porque si alguien me pregunta, yo diría, yo le he ganado al fiscal más pésimo que hay. No hay mérito ahí. ¿El mérito dónde está? Yo le he ganado al fiscal Pérez Gómez. Yo le he ganado al fiscal Vela Barba, por ejemplo, ¿no? Le he ganado limpiamente. Vean la audiencia. Eso se llama mérito. La estrategia es hasta donde tú puedas ir. Y si esta estrategia tiene un camino en donde ya no hay otro camino que enfrentarte al mejor, te enfrentas al mejor, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Una pregunta? Isaac, una pregunta. Para allá. Allá. Por ejemplo, si bien es cierto, Dígame. el artículo 84, inciso 9, ¿Ya? nos permite explayarnos en una defensa
por ejemplo, en un recurso de apelación, una audiencia de apelación. Ya. Por ejemplo, en el Distrito Judicial de Ayacucho, el colegiado, en este caso, declara la indefección de un abogado, en este caso de un colega mío, Ya. en el cual estaba expresando la defensa del recurso por insuficiencia probatoria. Pero sin embargo, el colegiado, en este caso, le declara indefección y se designa otro colega, porque no le ha permitido en este caso explayarse oralmente sobre su pretensión impugnatoria del recurso. En este caso, si bien es cierto, el colegiado declara la indefección del colega, en este caso el colegiado actúa abusando de su investidura como magistrado del Poder Judicial, que nombren a otro colega, teniendo presente que el colega también ya estaba sustentando, de acuerdo a lo que dice el artículo 84, inciso 9, la oralidad del recurso impugnatorio. En este caso, ¿qué se podría hacer ante esa indefección que declare constantemente, en este caso, el colegiado? Cuando tú preguntas, cuando tú dices indefensión, te refieres a que lo subrogó, lo cambió. Sí, lo subrogó. Ya, en ese momento suspende la audiencia. Ajá, lo suspendió la Ya. audiencia y bueno, inmediatamente me designaron a mí. O sea, el colegiado, cuando uno se expresa o fundamenta su impugnación, de acuerdo al artículo 84, inciso 9, Bueno. tiene que explayarse, por ejemplo, en este caso, Ya. la insuficiencia probatoria, sustentando todos los parámetros o indicando, en este caso yo sustenté Ya. el plenario 5-2005, Ya. porque no había, ¿cómo se llama? Corroboraciones periféricas y solamente había un medio probatorio. Entonces, El acuerdo plenario 2-2005. 2. Sí, dos, mi equipo. En este caso, la sala siempre o por costumbre, en este caso la magistrada dicta indefección y designa constantemente otros letrados. ¿Qué se podría hacer en este caso, doctor? Yo entiendo que tú eres defensor público. No. No. Ya. Lo que tiene que hacer el abogado defensor que asume el caso es más bien rechazar la encargatura y conjuntamente con el abogado subrogado, ¿no? Presentarle ante la judicatura, ¿no? la reposición del caso o la impugnación del caso o la oposición del caso, porque no se puede privar al imputado del abogado de su libre elección. El derecho penal, el derecho constitucional, tienen en el derecho de defensa en su núcleo duro al abogado de su libre elección. Si el imputado se quiere hundir, con su abogado, nadie puede decirle: yo soy el Estado y te cambio de abogado. Porque si el imputado le dice: no, señor juez, yo quiero que me defienda fulano de tal y nadie más, el juez no tiene atribuciones. En verdad, el juez no tiene atribuciones en ese sentido. Solamente tiene atribuciones en tanto y en cuanto el imputado consienta. ¿Ya? Si el imputado le dice: no, yo no quiero, no es mi deseo subrogar a mi defensa, el juez no puede ir más allá. Y si el juez lo hace, tú le presentas de inmediato al día siguiente la queja funcional correspondiente. Así es sencillo y así es simple. Gracias, doctor. Ahora, el hecho, ya que tocaste el tema, es que, como yo les he dicho, el juez se comporta de acuerdo a cómo te ve. Mejor dicho, cómo ve tu calidad de conocimiento, cómo ve tu convicción y cómo ve tu respeto al juez. Pero si tú lo paras pechando en forma gestual, ese juez, por más que pueda decir, ¿no? Yo sé que él sabe bastante, pero si él ve una animosidad contra él de parte tuya en lenguaje no verbal, no verbal, o si levantas demasiado la voz cuando no es necesario hacerlo a cada rato, porque levantar la voz solamente es en ciertos momentos, para darle el conocimiento central, tienes que levantar un poco la voz, pero siempre manteniendo tu lenguaje no verbal de respeto. Pero hay colegas que prácticamente gritan toda la audiencia. Si tienes micro,
Es un absurdo que grites en todo el momento. Hay maneras y el juez tiene que respetar también esos parámetros. Ahora, a tu pregunta. El juez no tiene atribuciones en verdad ni de subrogar a la defensa, salvo el consentimiento del imputado, y menos de subrogar al fiscal. El único que puede subrogar a un fiscal, ¿quién es? El Ministerio Público. El equipo de fiscales puede cambiar de fiscal, pero en verdad no hay norma y no hay principio en donde el fiscal pueda en donde el juez pueda subrogar a un fiscal. Si se le concede al juez la capacidad para subrogar a un fiscal, habiendo jueces tan mal preparados, yo me atrevería a decir que el fiscal también estaría autorizado para pedir la subrogación del juez. Recusación. Motivo: falta de preparación. Y si tú deduces esa recusación, te traes abajo a todo el Poder Judicial prácticamente, porque estamos hablando que estamos en un modelo nuevo, ¿no? Es un modelo nuevo que se está construyendo. Hay jueces que todavía no saben este modelo, no comprenden el modelo. En verdad, esta subrogación es una situación incorrecta en donde el juez cree que tiene atribuciones que en verdad no los tiene. Pero es deber de cada parte procesal dejarle en claro lo que en verdad es. Si te subrogan a ti como defensa, es en tanto y en cuanto el imputado diga sí, estoy de acuerdo. ¿Me dejo entender? Si subroga al fiscal, es en tanto y en cuanto el Ministerio Público le diga al juez, sí, señor juez, consentimos en que el fiscal sea subrogado. Pero si el Ministerio Público dice no, apoyamos al fiscal, el juez no es nadie, disculpen la expresión, el juez no es nadie para subrogar ni al fiscal ni al defensor si no hay el previo consentimiento de cada parte autorizada. Si el imputado no autoriza, no pasa nada. Si la Fiscalía como institución no autoriza, no pasa nada. Es así de sencillo. Lo que podría hacer un fiscal es recomendar al juez, solicitar al juez el cambio de defensa. Lo que podría hacer el juez es llamar la atención y dirigir un oficio al Ministerio Público para que cambien al fiscal, ¿sí o no? Eso se ve en la audiencia también, doctores. Es así. No digo nada nuevo, creo, ¿no? En ese sentido. Pero ya que mencionaste el tema, en verdad, hay jueces que subrogan sin tener la capacidad de subrogamiento o subrogación. No es así. No es así. Por ejemplo, una vez vi un video de un colega joven, muy bueno en litigación hasta cierto punto, en donde él, en una especie de falta de experiencia, tiró un cartapacio, un folder, y el juez aprovechó al máximo, pues, y le dijo, usted no es nadie para que me tire cosas y tanta cosa, ¿no? El juez se lució diciéndole al defensor, usted, ¿por qué me tira las cosas? ¿Quién es usted? Yo soy el juez. El abogado defensor, en número 1, debió de plantear una cuestión preliminar. Si yo quiero exponer haciendo uso de un malabarismo físico, yo tengo que pedirle permiso ¿a quién? Al juez. Señor juez, solicito como cuestión preliminar que me permita el cambio de metodología, el cambio de método. ¿Cómo así, señor defensor? Quiero exponer, quiero ilustrar mi teoría del caso haciendo uso de un mecanismo físico. ¿Cómo así, señor juez? ¿Cómo así, señor defensor? Quiero tirar un libro al suelo para que se escuche el sonido y para que se vea lo absurdo, lo irrisorio y lo estruendoso de la acusación fiscal. ¿Cómo así, señor defensor? Quiero ilustrar, así como hacen los norteamericanos, quiero ilustrar en una especie de laboratorio esta situación absurda. Yo como juez, si un defensor me pide permiso, yo le diría, ok, señor defensor, con tal que no me tire el libro a mi cara, porque si me lo tira, yo lo suspendo de inmediato, porque sería una falta de respeto tremenda. Es lo único, simplemente vamos a negociar que tire el libro o qué sé yo, pero de acá, ahí nomás. Nada más. Ya, correcto, lo puede hacer, no hay ningún problema. O si no, yo quiero pararme, quiero moverme un poco.
porque me gusta moverme un poco. Sí, te puedes mover un poco, pero no me puedes dar la espalda a mí. Porque tú me hablas a quién, tú me hablas a mí. Como no hay jurado al lado, tú me hablas a mí. Así que no me puedes dar la espalda. Si quieres moverte, muévete. Te concedo esa libertad. Párate, muévete. Si tus pies están un poco sufrientes, te paras y te mueves, pero no me puedes dar la espalda a mí. Nada más. Eso se llama cuestión preliminar, doctores. Cuestión preliminar libre, en donde yo pueda plantear libremente estas solicitudes. Es sano y es muy bueno que yo pueda plantear esas solicitudes. Con eso yo me evito problemas. ¿A dónde iba? En esta audiencia que lo colgaron en YouTube, se vio justamente el momento en donde este joven defensor insistía en que su argumentación era correcta. En parte tenía razón porque en litigación no hay muchas limitantes, pero obviamente él se equivocó en lo que era básicamente el pedido preliminar. Como no lo hizo, el juez le llama la atención. ¿A dónde voy? Voy a que como el juez tuvo esa posibilidad de golpear a la defensa, el juez se toma el atributo de decirle al imputado: señor imputado, del abogado fulano de tal, párese. El imputado, obviamente, como no conoce mucho de derecho, ve que el juez está llamando la atención a su abogado defensor, el imputado se paró. Y el juez le dijo: ¿usted mantiene o no mantiene a su defensa? ¿Lo confirma o no? Y el pobre imputado, que estaba perdido, le dijo: señor juez, por lo menos si me deja un tiempo para pensarlo, ya, vamos a suspender la audiencia. Suspendieron la audiencia. El colega prácticamente humillado en público. Hay que instruirle al imputado previamente a que el juez no puede plantearle ese dilema. El juez no puede reemplazar al abogado sin el consentimiento del imputado. Y si sucede otra vez ese caso, el imputado tiene que decirle: señor juez, yo mantengo a mi abogado defensor de mi libre elección. Si quiere, yo le explico los motivos. Por tal y tal motivo me lo recomendaron porque es muy bueno, así que yo lo mantengo. No hay ninguna duda en que yo lo mantengo, señor juez. Y entonces decirle, pues, suspenda la audiencia para que yo pueda pensar. Eso se llama también, doctores, saber instruir a cada parte procesal, ¿ya? A cada parte procesal. El cuándo decirlo, entonces, implica estrategia e implica oportunidad procesal. ¿Qué diferencia hay entre una conferencia y una audiencia? Hay muchos colegas que son muy buenos expositores, es decir, comunican su conocimiento en forma didáctica, es decir, en forma breve. Los conocimientos más breves posibles. Algunos lo llevan al simplismo, pero es conocimiento breve para que la mente no se atosigue mucho. Son conocimientos puntuales. Ese es el expositor didáctico. Pero hay muchos expositores buenos, como se dice, que en audiencia no rinden nada, o prácticamente nada. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. En tu conferencia, tú estás en un solo canal, ¿sí o no? Un solo canal en donde tú eres el absoluto dueño de ese canal, ¿sí o no? Tú eres, como se dice, el más. Eres como ese político que da su discurso político. Pero en cambio en la audiencia, tú tienes un adversario que te puede interponer una objeción. Tú estás hablando, preguntando a la parte contraria, objeción. Segunda pregunta, objeción. Estás construyendo tu pregunta en ese momento, tu repregunta, objeción. Entonces, es diferente, doctores. En una audiencia, yo me atrevería a decir, la mente está mucho más exigida. Cuando uno da una clase de docencia, también es igualito, es un solo canal. Un solo canal. No hay mucha diferencia.
con la presencia de alumnos que te pueden preguntar, pero no hay una parte diametralmente opuesta, no hay un adversario frontal que te puede incomodar. ¿Eso qué implica, doctores? Prepararnos incesantemente, permanentemente, en amoldar nuestra mente, no para un solo canal, para varios canales. El canal del juez, que es aquel que me escucha, es mi público privado, y el canal del fiscal, si uno es defensa, o el canal de la defensa, si uno es fiscal. Y el canal último, que es el canal de la gente que está atrás, en el público. ¿Sí o no? Así como hay dogmática, doctores, no se olviden que cada audiencia es una especie de demostración de democracia. Y en el público que está atrás muchas veces hay estudiantes de derecho. ¿Sí o no? Hay gente que pasa por ahí para ver su causa y ven y dicen, ah, qué bonito que están hablando, y van y entran. Entonces también hay ese canal último, en donde hay que dar esos conocimientos elementales, esas cápsulas. Y como este artículo 84, inciso 9, nos autoriza a una amplia libertad expositiva, pues el público de atrás está incluido también, o estaría incluido también, para que yo le dé ese mensaje al público de atrás. Y el público de atrás, ¿qué tiene que escuchar? Tiene que escuchar una buena defensa con un conocimiento de base que sea entendible por todos, por el juez, por el fiscal, por el imputado. Ese lenguaje implica también una brevedad. La teoría del caso es brevedad. Y en esta brevedad, no simplismo, no sencillez, sino brevedad, hay que dirigirnos al público. Mucha gente dice, no, el público no entiende nada. Es que si tú le das a la colectividad canales de televisión que imparten programas como Combate, qué sé yo, etcétera, obviamente que esa gente no tiene acceso a los canales de ilustración. Pero te imaginas tú si los canales cumpliesen el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, que dice en su parte final, los medios de comunicación están comprometidos para ayudar a la formación cultural y humana de la población. Pues bien, el abogado defensor y el fiscal también están en esa posibilidad contributiva de decirle al público de atrás y al público que está escuchando atrás, o si es una grabación, qué sé yo, a nivel nacional, si es un caso emblemático, también hay que darle a esa colectividad, a ese país, hay que darle ese conocimiento, ese mensaje. Y ahí también está el hecho de que el fiscal no debe comportarse como un verdugo. Y ahí está el hecho también que la defensa no debe comportarse como un cómplice, como un coimputado. El defensor no es un coimputado para que diga nosotros. El defensor tiene que decir el imputado que yo defiendo, no nosotros. El fiscal no puede en su discurso comportarse como un verdugo, siempre tiene que terminar con palabras de humanidad. De humanidad. Eso se llama litigar, doctores, en este modelo nuevo, profundamente humanista, profundamente democrático. El fiscal no se puede sentir bien si es que avasalla a un ser humano en el sentido que lo quiebra y una vez quebrado se siente feliz. No va por ahí. El fiscal tiene que ir hasta que gane el caso, pero tiene que dar un mensaje final. En su juicio oral, en la parte final, tiene que dar su mensaje final, dirigido a todo el país, en este caso, si es emblemático el caso. Muchos confunden la pasión en la fiscalía como ejercicio arbitrario. No es así. Yo felicito desde este canal a los fiscales del equipo especial de Lavallato, porque ellos están haciendo lo que no hacían hace 30 o 40 o 50 años. Es muy positivo y hay que aplaudir, obviamente. Pero estos fiscales tienen la suerte que todavía no se enfrentan a los mejores defensores que hay en el país. Pero algún día se van a enfrentar a los mejores defensores. Y ahí van a ver que estos fiscales van a tener problemas en ganar el caso.
Hasta ahora todavía hay el lobismo que les favorece para que ellos ganen en la audiencia el caso. Pero ya después vamos a ver que se van a equiparar las fuerzas en lo que es litigación. Pero uno, de hecho, que destaca y rescata el trabajo de estos fiscales del equipo Lavallato, tenemos que aplaudir. Pero también tenemos que hablar de litigación y ellos tienen la obligación de dar un mensaje. El mensaje no es de un fiscal verdugo, el mensaje es de un fiscal humanista, que persigue el delito, que persigue castigar el delito sobre todo, no a la persona en sí, sino el delito a través de la persona. Y para eso el lenguaje verbal tiene que estar acompañado por un lenguaje no verbal. La convicción fiscal, la pasión fiscal en la persecución del crimen es muy loable y muy buena, pero tiene que estar acompañada por esta situación que estamos mencionando. Así como la defensa, ¿no? Se entiende. Y la defensa, doctores, no debe tener límites en la defensa, en el sentido que si cualquier ser humano busca la defensa de uno está prima facie, como se dice, obligado a defender a cualquier ser humano. Uno no está autorizado a negarle la defensa a ningún ser humano. Uno tiene que fundamentar el rechazo a defender a un ser humano. En todo caso, hay salidas prácticas para ello. Entonces, estamos hablando acá que este qué decir, que implica la materia, y este cuándo decirlo, que implica la oportunidad y la estrategia, si uno es defensa o uno es fiscal, se complementa por el cómo decirlo. El cómo decirlo es la manera como yo comunico mi conocimiento. Pero este cómo decirlo también implica un arte, implica un conocimiento escénico, un arte, un conocimiento escénico, doctores. Mañana vamos a hacerlo con micro suelto para que vean cómo uno tiene que expresarse cuando uno está parado, cómo uno debe dar todo el cuerpo y todo el ser, todo el espíritu en nuestra exposición. Si uno se para, uno muestra, ¿qué cosa? Muestra nuestro ser en su más obvia manifestación. Si son 15 defensores y uno se para, la atención se centra, ¿sí o no? Automáticamente en uno. Hay colegas que mejor dicen, mejor sentadito para que no se me vea mucho, porque si me equivoco va a pasar piola. No va por ahí. El abogado se diferencia del no abogado en el sentido que el abogado tiene tanta preparación para ser un excelente político. De ahí el término, ¿no? Derecho y ciencias políticas. El abogado tiene que sentirse a gusto con la palabra, tiene que saborear la palabra, tiene que apasionarse con la palabra, tiene que sentirla, tiene que sentirse un solo ser con la palabra y comunicar con ello el mejor conocimiento. Entonces, cuando uno dice un conocimiento, hay que expresarlo correctamente, con el tono de voz adecuado, no hiriente, no lacerante, no insultante, no reírse, a lo sumo sonreírse, pero con una manifestación de humanismo. Todo eso es parte escénica, doctores. Algunos dicen, no vale importancia, no lo veo importancia, no. Sí es importante, porque permite ganar casos, número uno. Y número dos, porque manifiesta un conocimiento, transmite un conocimiento y me conecta sobre todo con el juez. Ello es de consideración, porque uno está obligado a prepararse ampliamente en todo esto. Salvo que uno quiera ser un abogado lobista, ¿no? Y se siente bien como lobista. Pero los lobistas tienen un tiempo de vida corto porque el sistema está madurando y el lobismo, salvo que me equivoque, va a ser desterrado completamente del país. Todo se va a centrar en las audiencias. Todo se va a ganar en las audiencias. Si tú quieres ir a una radio a exponer tu caso, si tú quieres ir a una televisora a exponer tu caso, si quieres escribir en un periódico para exponer tu caso,
Nunca te olvides que ahí no vas a ganar tu caso. Donde vas a ganar tu caso, ¿dónde es? En la audiencia. En la audiencia vas a ganar tu caso. Y mientras más público haya, obviamente mejor. Eso sería entonces qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Y tu mente tiene que estar acostumbrada a estos tres canales: el canal del juez, el canal de la parte contraria y el canal del público, para darle ese mensaje final a ese público, para que este público comprenda el trabajo de uno. Porque podría ser que el público diga: ah, pero fulano está defendiendo a tal millonario, solamente defiende a millonarios, es un abogado clasista que defiende solamente a los ricos. Pues demuéstrales que también defiendes a los pobres, ¿sí o no? Y no lo defiendas solamente una vez, defiéndelos varias veces. Así como te pagan mensualmente 10.000 soles por un caso, mes a mes, también te pueden pagar 100 soles mes a mes. Eso no te quita tu calidad, para nada. El mejor defensor es aquel que defiende las causas de acuerdo a su compromiso y de acuerdo a su conocimiento. Y si el fiscal está mal preparado, pues es tu victoria. Y si tú estás comprometido con la justicia y no te gusta defender causas injustas, entre comillas injustas, para ti, o defender a los ricos, no te gusta defender a los ricos, pues postula para juez o para fiscal. El defensor se caracteriza por defender derechos fundamentales de un ser humano. Y si es un millonario el que es defendido, ese millonario te puede pagar buena cantidad de dinero. Y si es un hombre de clase media para abajo, te puede pagar mucho menos. Pero es tu conocimiento el que se está impartiendo y es tu condición. Y tienes que ejercerlo correctamente, ¿no? Si defiendes a un millonario, no te va a pagar el millonario, pues, por un caso 5.000 soles. Te tiene que pagar muchísimo más. Si tú le salvas la empresa a un millonario, obviamente que te la debes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si tú quiebras a la fiscalía con tu conocimiento y ganas un caso imposible, entre comillas, pues mereces el mejor de los triunfos económicamente hablando. Y si te mereces una casa por un caso ganado, pues enhorabuena a tu casa. Si te mereces 1.000.000 de soles por un caso ganado, enhorabuena a tu 1.000.000 de soles, pero tienes que ganar tu caso. ¿Y cómo lo ganas? Conociendo, aplicando, hurgando, buscando, rebuscando el conocimiento nuevo, comprendiéndolo, adaptándolo y aplicándolo, sobre todo aplicándolo, ¿no? Y ser conscientes de esta aplicación y ser conscientes de esta situación que nos convoca. Un pensamiento para terminar. Yo detecto una especie de falta de espíritu en los jóvenes estudiantes de derecho ya próximos para ser abogados o en los jóvenes abogados. Hace 20 o 30 años, todo joven abogado o estudiante de derecho de últimos ciclos soñaba, anhelaba, me acuerdo, con defender su primer caso. Querían defender como sea su primer caso. Querían sentirse en la audiencia del juicio oral de antes, querían ir a la audiencia, enfrentarse a un fiscal, ganar un caso. Ahora el joven abogado y los estudiantes de derecho quieren ser asistentes de fiscal, asistentes de juez o mesa de partes, ¿no? Y lo peor que sucede, y esto es criticable, es que critican a aquellos jóvenes abogados que se abren el camino, sufriendo para comenzar, y por audiencia después ganan en prisión preventiva 15.000 soles. Y empiezan a hablar y decir: no, pero debe ser un corrupto ese joven abogado, ¿cómo va a ganar 15.000 soles? Pues ese joven abogado gana 15.000 soles porque ha demostrado, ¿no?, cierta aptitud, cierta capacidad. Yo detecto esta falencia, doctores. Tenemos el espíritu de la abogacía un tanto dormido. Los asistentes de función fiscal de antes, los secretarios de antes, los mesas de partes de antes, eran aquellos que no podían ser abogados. Ese era el presupuesto. Aquellos que no podían concebir
la idea de ser abogados. Número uno, porque no podían aprobar sus rigurosos exámenes de oposición de grado. Ahora prácticamente se regalan los grados en cursos de actualización. Entonces detectamos esta falencia, y Dios quiera que esto en el futuro se corrija para tener buenos defensores. ¿Por qué, doctores? ¿Por qué? Como uno está conectado aquí en el circuito académico de la doctrina, porque hay jóvenes defensores chilenos, jóvenes defensores colombianos, jóvenes defensores costarricenses, ecuatorianos, que están en muchísima mejor condición. Entonces, eso nos preocupa y queremos que esto cambie. ¿Cómo? Capacitando, preparando, para que los jóvenes recuperen ese espíritu de antes y para que puedan acudir a las audiencias con este pensamiento y con esta convicción, ¿no? Que el abogado siempre se sienta mejor, aunque gane poco, si es el caso, en las audiencias. Que sienta que las audiencias son su espíritu. Que sienta a las audiencias como si fuese la misa para un creyente, como si fuese un partido de fútbol para un hincha deportivo. Si tú no te sientes bien en la audiencia, si te sientes mal en la audiencia, no debiste ser abogado. Si te sientes consternado en la audiencia, sin saber qué hacer en la audiencia, no debiste ser abogado. Porque ese es el presupuesto básico, por excelencia. De ahí tú dirás y tú elegirás, para que tú digas, ok, ya experimenté la defensa, me ha gustado, pero quiero ser fiscal. O quiero ser procurador público. Pero por lo menos experimentar un momento en donde yo he ejercido la defensa, el Ministerio de la Defensa, y lo he ejercido cabalmente, con principio, pero sobre todo con conocimiento nuevo, doctores, porque esto de acá, no se olviden, es un mundo nuevo. Y en este mundo nuevo estamos colaborando, tratando de colaborar día a día para que esto mejore para el país. Porque lo que tenemos como sistema judicial se vislumbra como una gran oportunidad para una lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no solamente es política o de los fiscales, también es una situación de preparación, doctores. Y esa preparación tiene que ver por excelencia con cada abogado defensor, con el mérito de ganar un caso porque lo mereciste ganar. Eso, creo yo, va a comunicar al país la idea del mérito. La corrupción, para terminar, es la desvirtuación de lo correcto y lo justo. Si tú mereces ganar un caso porque hiciste una mejor audiencia, ahí no hay corrupción. Tú podrás defender a un genocida, a un corrupto, como se dice, pero si ganas el caso correctamente en la audiencia, litigando correctamente en la audiencia, no has hecho nada malo. Por eso los grandes capos mafiosos del país siempre han apostado en corromper a jueces y fiscales, ¿no? O han colocado a jueces y han colocado a fiscales. Nunca han respetado al defensor. Los grandes capos mafiosos nunca han respetado al defensor. Jamás. Este modelo lo que está haciendo es darle a la defensa este respeto perdido. Que los grandes capos mafiosos respeten al defensor, para que este defensor le ponga sus reglas como tiene que ser, y no como hace poco, colocando fiscales, colocando jueces, corrompiendo voluntades judiciales, fiscales. Pues ahí no hay ningún mérito. Ahora los mafiosos, entre comillas, van a pensar muy bien en contratar buenos defensores. Eso es completamente legítimo, completamente positivo, completamente idóneo, porque yo creo que no hay nada de malo en esto, sino que al contrario, estaría básicamente concatenado con esta situación de sistema de audiencias, que no tiene nada de ilegítimo, sino que al contrario, como yo les digo, tiene todo de positivo. Si el equipo Lavallato recibe grandes aplausos, correcto, pero que se coloquen frente a un equipo de defensas muy bien preparado,
Ahí quiero verlos, ahí quiero verlos. Cuando vean una dogmática, sustantiva, procesal, una litigación apta y excelsa, ahí quiero verlo. Ahí va a ganar realmente el mejor. Porque somos abogados, ya seamos defensores, fiscales o jueces, somos abogados. Y nunca hay que perder la perspectiva que somos abogados, ya seamos defensores, jueces o fiscales. Y siempre vamos a seguir siendo abogados. Por encima de haber sido fiscales, jueces o defensa, siempre vamos a ser abogados. Y como tal, doctores, hay que manifestarle el respeto del caso a la defensa y el respeto del caso a este modelo nuevo acusatorio garantista que creo yo es muy positivo y se está construyendo en el país. Hay que apoyarlo, hay que comprenderlo, hay que colaborar, hay que estar al pie del cañón, como se dice, y hay que estar firmemente creyendo en un futuro mejor. Muchas gracias, doctores. Eso es todo.